Despacito, niña. Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestra escuela dominical, primera escuela dominical del 2026, gracias a Dios. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Después vamos a regresar al estudio del catecismo también, pero creo que es importante que conforme nos vamos consolidando más, estableciendo más como iglesia, es bueno estudiar la Constitución o el libro de orden de la iglesia, ¿ok? Y la primera sección tiene que ver con los miembros de la iglesia, las congregaciones de la iglesia y los oficios. Hoy solamente vamos a hablar sobre los miembros, la membresía en la iglesia, ¿ok? Ahí tienen su hojita. Entonces dice así: para el mantenimiento de la verdad y el orden en la propagación del cristianismo, de acuerdo con la palabra de Dios, la Iglesia Reformada en los Estados Unidos ordena que esa Constitución sea su ley fundamental para el gobierno, doctrina, culto y trabajo, y declara que la misma tiene autoridad obligatoria sobre todos sus miembros, congregaciones y jurisdicciones. ¿Ok? Bueno, deben de saber que nosotros somos miembros de una denominación. Esta denominación se llama Iglesia Reformada en los Estados Unidos. ¿Okay? Hay diferentes denominaciones reformadas, hermanas en la fe. Hay unas que ya se han desviado tristemente de la palabra de Dios, retienen ciertas enseñanzas bíblicas, pero están abrazando todas las ideas modernas que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, está la Iglesia Reformada Unida en Norteamérica, que fuimos miembros de esa denominación por 11 años. Y después nos unimos en el 2014 a la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Okay. Está también la Iglesia Cristiana Reformada, una de las más antiguas en Estados Unidos, muy grande en Estados Unidos. Está también la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, muy sana la denominación, una denominación hermana en la fe. ¿Okay? Y así hay diferentes denominaciones reformadas, ortodoxas, sanas en la fe. La nuestra es la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Entonces, cuando venimos y nos congregamos y nos hacemos miembros de la iglesia, no solamente somos miembros de nuestra iglesia local, sino llegamos a pertenecer a un grupo de iglesias que confiesan lo mismo que nosotros. ¿Okay? Doctor, sí. aquí donde se ordena que esta constitución se refiere a la Biblia. No, a la Constitución, es un librito. Oh, okay. Es una Constitución que tiene que ver con el manejo práctico de la iglesia. Obviamente todo lo que se explica en la Constitución está extraído de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ya para el aspecto práctico, el gobierno, cómo funcionan las iglesias, los clases, el sínodo y todo eso, entonces aquí están el ordenamiento, las leyes, cómo se debe gobernar. Conforme avancemos vamos a ir viéndole el sentido, ¿verdad? Porque no todos venimos de un trasfondo como este. Por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana tiene su constitución, tienen sus estatutos. Ahora, que los católicos romanos no lo conozcan es otra cosa, pero los que están más metidos, ¿verdad?, en la Iglesia Católica Romana, pues llegan a conocer los estatutos y constitución de su iglesia. ¿Ok? Y eso está bien. Triste es cuando en el mundo evangélico moderno, ¿verdad?, muchos que se llaman cristianos, pues no tienen nada y se gobiernan nada más por lo que diga el líder. Y eso es un gran peligro. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla el tema. Es muy importante lo que dice al principio: para el mantenimiento de la verdad y el orden en la propagación del cristianismo. ¿Ya vieron? La verdad conforme a la palabra y el orden conforme a la palabra. No así lo dice el apóstol Pablo, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ok? De acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, esa verdad y ese orden en la propagación del cristianismo debe estar de acuerdo con la palabra de Dios.
Entonces dice, la Iglesia Reformada en los Estados Unidos ordena o manda que esta Constitución sea su ley fundamental para el gobierno, para lo que debemos creer, para el culto y el trabajo. Y declara que esta misma Constitución tiene autoridad obligatoria sobre todos sus miembros, congregaciones y jurisdicciones. Vamos a ver cómo esto general se empieza a particularizar. Vamos a empezar con la primera parte o la primera sección 1, que tiene que ver con los miembros de la iglesia. Artículo 1. Todas las personas bautizadas son miembros de la iglesia. Están bajo el cuidado de ella y sujetos a su gobierno y disciplina. ¿Ok? Cuando hablamos de las personas bautizadas, pueden ser los adultos o pueden ser los niños. ¿Ok? Entonces nuestros niños también son miembros de la iglesia por bautismo. ¿Ok? Los adultos son miembros de la iglesia por confesión de fe y bautismo. ¿Recuerdan cuando se hicieron miembros de la iglesia? Pues los que ya eran cristianos, vienen de otro trasfondo, ya están bautizados, pues entonces no se les bautiza, solamente hacen una profesión pública de fe. Pasamos al frente, ¿verdad? Y confesamos que creemos en la palabra de Dios, creemos en el orden de la iglesia, entonces somos miembros de la iglesia. Entonces todas las personas bautizadas son miembros de la iglesia. Esto es muy importante, hermano, porque nuestros hijos no son un accesorio de la iglesia, son miembros de la iglesia. No se les ve como, ¡ay! ¿No? Por eso los tenemos en nuestros cultos de adoración, porque ellos son miembros de la iglesia. Por eso se les da escuela dominical para ellos, son miembros, tienen derecho a nuestros niños, son parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios. No los vemos como niños paganos, no los vemos como niños fuera de las bendiciones del pacto. ¿Ok? Ellos son miembros de la iglesia. Y están bajo el cuidado de ella y sujetos a su gobierno y disciplina. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo, los pastores, los ancianos, los diáconos y también en general todos los miembros de la iglesia, debemos cuidarnos unos a otros, debemos ayudarnos unos a otros. Claro que a los oficiales de la iglesia Dios se encarga de una manera más particular el cuidado de los miembros de la iglesia, ¿ok? Y también están sujetos a su gobierno y disciplina. Bueno, ustedes lo ven, llegan a la iglesia y tenemos un orden, ¿verdad? No llega alguien nuevo por primera vez y dice, a mí me gustaría que hiciéramos esto. Bueno, hay gente que sí se atreve y llega y dice, ¿verdad? Y queremos que hagamos esta actividad ahora, o la otra actividad, o ¿qué les parece si hacemos esto? Y no son miembros de la iglesia. Entonces uno, pues con respeto, dice, bueno, tenemos una forma de gobierno en nuestra iglesia. Y entonces, o se molestan y se van, o dicen, ok, bueno, me gusta el orden, ¿verdad? Hay un gobierno, entonces hay pasos que seguir. Y también a la disciplina de la iglesia, esto lo hemos estudiado varias veces, tiene que ver con hermanos, ¿verdad? Que están en pecado, y entonces los ancianos de la iglesia, el pastor o pastores de la iglesia, pues tienen que hablar con esos hermanos para que se arrepientan de su pecado y regresen al Señor, ¿verdad? Entonces hay orden y hay disciplina. Eso quiere decir que tratamos de mantener la santidad de la iglesia. Vamos a poner un ejemplo de orden que vamos a tocar más adelante también. Por ejemplo, Johnny, que estamos muy contentos que quiere ser pastor, tiene ese deseo. Bueno, en el gobierno de nuestra iglesia no podemos decir, ok, Johnny, de una vez venga a predicar. No. Primero tiene que terminar su universidad y luego, si todavía tiene el deseo de ser pastor, entonces tiene que reunir con los oficiales de la iglesia, notificar a toda la congregación, hacerlo oficial, que él va a entrar a un seminario recomendado por nuestra denominación. ¿Ok? Y él no puede enseñar hasta después de cierto tiempo. Puede empezar a enseñar poco a poco, porque él todavía está aprendiendo. ¿Ok? No es como en otras iglesias que las respetamos, pero no estamos de acuerdo. Llegó alguien, ¿verdad?, que sabe tocar la guitarra o sabe hablar y de una vez, ¿no? A enseñar y a predicar y no. Ese no es el orden, ese no es la forma en que nosotros nos gobernamos.
No queremos que la Biblia enseñe eso. Muy bien. ¿Preguntas sobre el artículo 1? Artículo 2. Las personas recibidas en plena comunión por la iglesia, por confirmación, profesión de fe, certificado o renovación de la profesión, serán consideradas miembros comulgantes. Tendrán derecho a los derechos y privilegios de la iglesia y solo podrán ser privados de ellas mediante el debido proceso disciplinario. Bueno, entonces los miembros de la iglesia, las personas recibidas en plena comunión. ¿Qué quiere decir en plena comunión? Plena comunión quiere decir que podemos, somos miembros de la iglesia y podemos participar de los sacramentos, junto con todo lo demás. En cambio, los niños, ellos son miembros de la iglesia, pero por obvias razones ellos todavía no comulgan, ¿verdad? O sea, no participan de la Santa Cena. O sea, que son mayores, se hacen miembros por profesión de fe, entienden y entonces pueden participar de la Santa Cena. Entonces, todas las personas recibidas en plena comunión con la iglesia por confirmación. Noten, los niños son bautizados y son miembros de la iglesia por bautismo. Pero ya para ser un miembro en plena comunión, con todos los derechos y obligaciones, hay diferentes formas. Por confirmación. Es lo que están haciendo ahorita los niños con el pastor Rubén. Están haciendo, los que ya fueron bautizados, ¿verdad? Están recibiendo un entrenamiento, se les prepara. ¿Dura qué? 3 años, 2 años, 3 años, ¿verdad? El entrenamiento. Y después ya ellos hacen su profesión pública de fe, en la que personalmente dicen, yo me comprometo, ¿verdad? Delante de Dios, amar a Dios, ser miembro de la iglesia. Ese es el deseo de todo padre y madre, ¿verdad? Que nuestros hijos lleguen a ese momento. Ahora, eso no quiere decir que ellos no son cristianos, ellos son cristianos. O puede ser que llegue el momento en que digan, no quiero ser miembro de la iglesia. ¿Verdad? Puede ser que no sean cristianos. Y sí, claro. Porque Claro. Por eso es que se hace. recibiendo la enseñanza. Correcto. Por eso es que se hace la profesión pública. Oramos, Señor, que mi hijo personalmente acepte al Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese es lo primero, por confirmación. Termina su tiempo de entrenamiento y después hacen su profesión de fe. Ya son confirmados, son miembros de plena comunión. Segunda forma. ¿Es hasta entonces que ellos también pueden recibir la disciplina de la iglesia o también como niños o como... Bueno, buena pregunta, hermana. O sea, eso realmente es una muy buena pregunta. No podemos desviar tanto para avanzar, pero yo creo que como ellos son miembros de la iglesia por bautismo, la disciplina en primer lugar va a estar a cargo de los padres. Y claro, y si los padres, es ahí donde entra el trabajo de las otras familias de la iglesia y también de los ancianos, del pastor, de los diáconos, que juntos tenemos que ayudar. Porque si hay casos así de adolescentes súper rebeldes, que los hermanos dicen, ¿qué hacemos? Una pregunta. Referente a consejería, ¿solo cuando eres miembro de una iglesia te pueden consejería? No necesariamente, pero sí, tu derecho es eso como miembro. Pero si no eres... Lo pregunté por algo personal que me pasó a mí acerca de cierta iglesia, que es reformada, así es. y que me estaba llevando la fregada y yo me arrimé a la mesa para pedir ayuda y me corrieron, me dijeron, tú no eres miembro. Y eso a mí me sonó muy feo porque dije, no eres miembro, entonces que te puedes morir. Sí, claro. Sí. Entonces ahí dije, Vamos a llegar en su momento a eso, hermano, pero buenas preguntas, ¿eh? Primero, entonces llegas a ser miembro en plena comunión por confirmación, por profesión de fe, como casi la mayoría de ustedes de adultos, ¿verdad? Ustedes ya habían recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Algunos eran miembros de otra iglesia, llegaron aquí, pues no se les va a bautizar, ya son bautizados. Que se les da un entrenamiento breve, nos aseguramos que entienden los aspectos esenciales del Evangelio y luego hacen una profesión pública de fe. Fue lo que cada uno de ustedes que son miembros han hecho, ¿verdad? Una profesión pública de fe y ya son recibidos. También puede ser miembro de la iglesia por certificado. ¿Qué quiere decir eso? Por certificado quiere decir que tú ya eres miembro de otra iglesia, ¿ok? De una iglesia cristiana o de otra iglesia reformada incluso. Pero te cambiaste de lugar y te viniste a Shafter. Entonces lo que hace la iglesia de la que eras miembro, si ellos siguen un orden parecido al nuestro, pues ellos escriben una carta, un certificado donde de dimisión se llama, donde te despiden para que llegues a ser miembro de esta nueva iglesia. ¿Ok? Por eso se dice por certificado. Tú ya eres miembro
la iglesia donde estabas te tuviste que cambiar por X o Y razón, y esa iglesia escribe una carta diciendo, hermanos, sí, el hermano o los hermanos son miembros en plena comunión de nuestra iglesia, pero se van a cambiar a vivir, les gustaría ser miembros de su iglesia, por favor recíbanlos en su debido momento. ¿Y ya? ¿Okay? Es lo mismo que transferencia. Sí, transferencia, certificado, transferencia. ¿Ok? Ahora, algunos de ustedes vinieron de iglesias que pues no siguen ningún orden, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos compete a nosotros? Pues en la medida de lo posible comunicarnos con esos pastores. Lo hemos hecho, ¿verdad? De una manera u otra lo hemos hecho. Pero si no hay a la otra iglesia a la que pertenecen, no les interesa nada de esto, oye, pues, como dice la hermana Socorro, no te vamos a decir, lárgate de aquí. No. Vienes, te congregas, y ustedes saben, yo siempre les digo, tomen su tiempo, conózcannos. Entonces, si ya deciden hacerse miembro de la iglesia, se les da el entrenamiento y hacen su profesión pública. Si vienen de otra iglesia reformada, ya no van a recibir entrenamiento, ni van a hacer su profesión pública, obviamente, porque es solamente una transferencia de membresía. ¿Okay? Otra forma es por renovación de la profesión. O sea, en ese caso puede ser que tú abandonaste la iglesia. Por años la abandonaste. Y regresaste. ¿Y qué es lo que haces? Renuevas. Así pasa. Vuelve uno a pasar enfrente, por decirlo así. Exacto, hermana. Uno pasa enfrente públicamente y es un voto, ¿verdad? Es un compromiso. Entonces se dan cuenta de todo esto cuando alguien se va de la iglesia sin decir nada. Es algo triste. Me molesté y me voy. ¿O te corren? Sí. No, pero nosotros no, sino es lo que digo, cuando alguien es miembro de nuestras iglesias y alguien simplemente porque no le gustó algo se fue, tratan a la iglesia como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces dice, por renovación de la profesión serán consideradas miembros comulgantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedes participar de los santos sacramentos, ya participaste del bautismo que se realiza solo una vez, y de la cena del Señor, que es periódicamente. Tendrán derecho a los derechos y privilegios de la iglesia y solo podrán ser privados de ellos mediante el debido proceso disciplinario. Ningún hermano, ni yo como pastor, ningún anciano, ningún diácono, ningún hermano de la iglesia, porque no estamos afiliados a la iglesia de Benecer, somos una sola iglesia en membresía, más que obviamente por el idioma, pues tenemos los servicios en español y en inglés. Pero ningún hermano puede llegar y decirle, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser miembro de esa iglesia. Ninguno. Nadie. Si alguien viene y te dice eso, tú tienes el derecho de apelar al pastor y a los ancianos de la iglesia. Y los hermanos ancianos, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú para que hables de esta manera? Ustedes son miembros en plena comunión. Nadie los puede excluir de la iglesia simplemente porque quiera. Nadie. Se tiene que seguir un proceso, como dice aquí, disciplinario. Esa es una garantía, hermanos. Es una garantía, porque si sucede en iglesias donde le caíste mal al pastor o al hermano del pastor, a su hermana, lo que sea, te echan tierra, como se dice popularmente, y ya te sacan de la iglesia. No, eso no sucede en nuestras iglesias. Esperamos que nunca suceda, ¿verdad? Porque tampoco somos perfectos, pero no sucede eso en nuestras iglesias. Bueno, pues se podría decir que, como decía, que si algo no nos gusta, nos vamos. Lo más conveniente sería que avisemos que nos vamos. Sí, hermano. Aunque no sé, ¿verdad? Que ustedes como pastores nos tendrán que decir, pues preguntar por qué, claro, lo que sea. Pero el punto no es salir, o sea, ya tomó su decisión, pero no quedar mal. Así es. O sea, sería algo bueno. Sí, a menos que no se haya pasado algo, que la iglesia no se arrepiente y dice, pues ya no hay causa de estar aquí. Pero si tú por alguna razón decides ya no ser miembro de la iglesia, tú, tu esposa, tu familia, pues tienes que tener una reunión con el pastor y los ancianos de la iglesia, porque nosotros los amamos y los queremos. Queremos saber qué está pasando, por qué no están conformes, por qué se van a ir, etcétera, etcétera. No simplemente se van y se acabó. Cuando eso pasa, eso es rebeldía, ¿no? Sí, hermana. Sí, o sea, porque es ahí donde tú dices, ¿en qué lugar tienes a Dios y a la iglesia? La iglesia es como un calcetín que te puedes poner y quitar cuando quieras. Y desgraciadamente la mayoría de gente que se llama cristiana actúa de esa forma. Tiene
qué no entender que es miembro, porque Exacto, hermano. para salirte tienes que hacer lo que estén haciendo no bíblico. Exactamente. Porque que no me guste el hermano, pues no hay Pues iglesia sí, mucha, así es. no hay una iglesia que me guste Así es. mucho. Pero sigamos, hermano, porque esto lleva su rato. ¿Ok? Artículo 3. Muy bien. Artículo 3. Aquellos bautizados en la infancia serán recibidos en la plena comunión con la iglesia mediante confirmación. Fue lo que ya explicamos también. ¿Ok? Es lo que están haciendo los niños más grandecitos. Y los adultos no bautizados, pues obviamente si no han sido bautizados, nunca, pues mediante el bautismo y la profesión de fe. ¿Ok? Entonces se te bautiza y también haces tu profesión de fe. ¿Ok? En ambos casos, primero deberán recibir instrucción adecuada en las verdades del Evangelio y dar pruebas satisfactorias de fe en el Señor Jesucristo. Claro, uno no puede conocer el corazón, ¿verdad? Pero es una confesión creíble, ¿verdad? Entonces, si ustedes nos dicen a nosotros, creemos esto, y hacemos, ustedes dicen, sí, está bueno. Ya el corazón no lo podemos juzgar nosotros. ¿Ok? Y la instrucción va a variar. Si tú ya vienes de una iglesia, conoces la palabra, estás familiarizado con lo que creemos, dices, así yo abrazo todas estas verdades. Y en el diálogo vemos que comprendes, entiendes. ¿Verdad? Si te va a dar un curso de 6, 8 meses, un año, ¿no? ¿Verdad? Uno comprende y dice, ok, adelante. Con los Sánchez estamos siguiendo el catecismo para principiantes y ellos han estado participando en todas las actividades de la iglesia. En un sentido ya nosotros decimos, ya de una vez, se hagan bien. Pero claro, depende de ellos. 3 años. Tampoco vamos a acelerar las cosas, no porque querramos que sean miembros. Que se hagan miembros, si no están convencidos, ¿verdad? Pues Dios tiene que hacer el cambio en ellos para que digan, ahora sí, con todo mi compromiso y decisión, quiero ser miembro de la iglesia. Y eso es lo que estamos orando. Muy bien. Pues sigan orando. Ok, muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Valoramos mucho cuando vienen de otras iglesias que incluso no son reformadas, que incluso no hay buen orden, hermanos, pero que confiesan las verdades esenciales del Evangelio. Aunque ellos se burlen de nosotros y nos desprecian, nosotros los consideramos como iglesias cristianas. Tal vez no alineadas debidamente con la palabra, pero son nuestros hermanos. Los hermanos bautistas, pentecostales, carismáticos y todos esos. Aunque hagan cosas que no estamos de acuerdo, pero si vemos que todavía respetan la palabra de Dios como la palabra infalible de Dios, la palabra autoritativa, mantienen verdades esenciales del Evangelio, son nuestros hermanos en Cristo. Y si fuiste bautizado en una de esas iglesias, decimos, está bien, no necesitas ser bautizado otra vez. Comprendemos que no somos los únicos cristianos, no así esas iglesias, que tristemente actúan como si ellos fueran los únicos cristianos. Artículo 3. 4. A discreción del concilio espiritual. En nuestras iglesias, hermanos, el concilio espiritual está formado por el pastor o los pastores y los ancianos gobernantes. ¿Eh? ¿Ok? Ese es el concilio espiritual. Otras iglesias le llaman consistorio. ¿Ok? Pero nosotros aquí al consistorio es pastores, ancianos y diáconos. Nada más son diferentes términos que se adaptan, ¿verdad? Pero para nosotros el concilio espiritual, cuando decimos va a haber reunión del concilio espiritual, es los pastores y los ancianos gobernantes. Se podría decir que los que pueden enseñar la palabra, los diáconos no, ¿verdad? Exacto. Predicar, ¿no? Exacto. El pastor y los ancianos pueden predicar y pueden enseñar. Pero claro, en nuestras iglesias, lo vamos a ver después, los que pueden predicar oficialmente son los que han sido entrenados. Los ancianos también pueden predicar, como el hermano Julio, pero no es su responsabilidad primaria, ¿verdad? Como yo que tengo que estar enseñando y predicando, esa es mi responsabilidad primaria. Pero el hermano Julio, él es un pastor de la iglesia y puede predicar y enseñar cuando el pastor no esté, como anciano gobernante. Y un anciano gobernante es un pastor de la iglesia. Muy bien, entonces, a discreción del concilio espiritual, los pastores y los ancianos gobernantes, los miembros de otras ramas de la iglesia cristiana que se encuentren en plena comunión y en buen estado, podrán ser admitidos en la membresía de la iglesia reformada mediante la presentación de un certificado de dimisión. Es lo que estábamos diciendo hace rato. Si eres miembro de una iglesia reformada, hermana,
Pues ellos nada más escriben esa carta, el certificado de dimisión de que te despiden, nos la envían y ya tú llegas a la iglesia, platicamos contigo brevemente, vemos que todo está bien, pues se transfiere tu membresía. Ahora, si vienes de una iglesia que no es reformada, pero que sigue en un orden, y ellos dicen, ok hermanos, les vamos a escribir una carta, bienvenido, qué bueno, que así fuera siempre, ¿verdad? Pues ellos nos escriben una carta, vamos a suponer que sea de una iglesia bautista, ok, ellos escriben una carta y dicen, hermanos, la familia fulana de tal, se sale de nuestra iglesia por X o Y razón, sin ninguna razón injustificada, y quieren congregarse con ustedes. Entonces les escribimos esta carta diciendo que ellos son miembros en plena comunión de nuestra iglesia, en buen estado, posición, no hay rebeldía, no hay pecado. Ah, ok, pues ya lo recibimos, ¿sabes? Pero cuando es de otra iglesia reformada como la de nosotros, pues es más suave la transición, ¿verdad? Porque se supone que creemos lo mismo. Seguimos. En caso de que dicho certificado no pueda ser obtenido, podrán ser admitidos mediante la renovación de su profesión de fe en Cristo. ¿Ok? Entonces, si no hay certificado de dimisión o de carta de transferencia de membresía, pues no decimos, no eres cristiano, no, eres cristiano. Entonces, lo único que tienes que hacer es profesión pública de fe. ¿Ok? Pero si hay la carta, pues ya no la haces, porque ya, ¿verdad? Está todo en orden. ¿Ok? Lo anterior dice, no limita la facultad del concilio espiritual de determinar en cualquiera de los dos casos y previo a su admisión si deberán ser instruidos en las verdades fundamentales de la religión cristiana, conforme a lo establecido en nuestros documentos confesionales que son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los cánones de Thoma. Ahí está resumida nuestra fe. ¿Ok? Sí, eso sería en el mejor de los casos. Si se están saliendo por rebeldía, ajá, sería porque sí puede suceder, hermana, que de otra iglesia reformada, hermana, otra familia se transfiera a nuestra iglesia, pero no por buenas razones. Puede ser que no sea por grandes pecados escandalosos, pero puede ser que pues sean quisquillosos, ¿no? Y anden buscando que esto y que no les gustó eso de allá y no sé qué. Pues uno tiene que entrevistarlos, ¿verdad? Porque no quiere recibir a alguien que va a traer un montón de problemas a la iglesia. Eso es lo que dice, que tiene que tener una reunión con el... Exacto. No, el hecho de que venga de otra iglesia reformada no le quita la facultad al concilio espiritual de evaluarlos, entrevistarlos y todo está bien, adelante. Pero si vemos algunos detalles, entonces decimos... Pero también puede ser, pastor, sí, eso es verdad, sí, que hay veces la gente por cobarde, hay cosas que no son muy grandes, que yo por sí, ejemplo le veo algo a usted, sí, pero que porque yo sea cobarde, sí, no lo platico con usted y me vaya. exacto. Pero lo que debería ser un miembro es hablarlo. Así Pero es. también eso se ve mal delante a veces en las iglesias, no, pues esta hermana es rebelde porque dijo lo que pensaba. Claro. Y no, hay canales para hacerlo, ¿verdad? O sea, si tú ves algo en mí que no te gusta, pues puedes venir. Personalmente. Tienes que distinguir que no es un caso de pecado. Ya, es que No te gusta cómo tengo mi corbata, se ponga otra. pues verdad, pues eso es algo indiferente, ¿no? No tiene importancia, pero si hay algo que de verdad no te gusta, por ejemplo, en la prédica, grita mucho, O no grita. ¿no? Porque si hay pastores que no hablan, gritan todo el tiempo. Pues yo creo que es algo que se puede tratar, ¿verdad? Y los ancianos pueden llegar a decir, pastor, Pero un poquito, ¿no? Algo así, pero no es un caso de disciplina. Pero hay gente que incluso eso lo toman como si fuera definitivo y se van de la iglesia y nunca lo dicen. Por Nunca. cobardes, Y porque eso no está no pueden bien. decir las cosas. Sí, hermano. Pero que tal, por ejemplo, usted como pastor tiene que tener buen testimonio, ¿verdad? Ah, claro. Y ser como con su familia. Y uno dice, oh, bueno, pero como papá hace esto y lo otro. Exacto. O sea, si ustedes detectan eso, tienen que mencionarlo al concilio espiritual y decir... No nomás sí, ¿verdad? Exacto. Sí, se tiene que tratar, ¿verdad? Porque recuerden, la iglesia no la formé yo. Yo no gobierno la iglesia por mí mismo. La iglesia no depende de mí. No. Hermano, si yo cometo un pecado y me quitan de mi puesto, la iglesia sigue. Ustedes todavía son miembros de la iglesia. Eso es bien importante. Por eso es que les digo, nadie les puede decir no eres miembro de la iglesia sin un debido proceso disciplinario. Ni siquiera yo. Ninguna, nadie. Tiene que haber un orden. Y eso es una garantía, hermano. De verdad, es una garantía. Para ¿Podría evitar poner un ejemplo, injusticias. hermano, cuando hay disciplina? Un ejemplo de disciplina. A Casos. Vamos a poner un ejemplo de borrachera.
Hay un hermano que es miembro de la iglesia, sabemos que es borracho, pero borracho, alcohólico, ¿no? O no alcohólico, pero borracho, en que la Biblia dice directamente que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es un pecado. Entonces uno tiene que tratar con ese hermano, o hermanas, porque también hay hermanas que le entran, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tratar con esas personas y hacerles ver, hermano, arrepiéntete, esto que estás haciendo es pecado delante de Dios. Dañas tu vida, dañas tu familia, dañas a la iglesia. Tienes que arrepentirte, la Biblia lo dice explícitamente. Esto es un pecado, tienes que arrepentirte. No quiero. O no puedo. Pues, lo que son pues. Bueno, no vamos a decir, si no nunca vamos a terminar, ¿okay? Pero son buenos temas, que... Pues eso en la práctica. Lo que estás dañando tú mismo, ¿verdad? Ok, continuamos. Artículo 5. Los miembros que hayan cambiado su residencia de manera permanente serán exhortados por el ministro o el concilio espiritual a obtener un certificado de dimisión. ¿Okay? Y tan pronto como sea posible deberán unirse a otra congregación de la iglesia reformada o a otra iglesia protestante ortodoxa. Ortodoxa quiere decir fiel a la palabra, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, que todavía no hemos llegado. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que se contempla es que de nuestra iglesia alguien se va, porque se fue a vivir a otro lugar. Entonces le decimos, hermano, solicita al concilio espiritual tu certificado de dimisión. ¿Ok? O sea, en realidad no debe suceder así, porque si el hermano o la familia que se va está en comunicación siempre con el concilio espiritual, pues todo está en orden, ¿verdad? Y le decimos, hermano, antes que te vayas, te vamos a hacer tu carta para la iglesia donde vas a ir. Si hay una iglesia reformada como la nuestra, gloria a Dios. Pero si no hay, entonces tienes que investigar. Tienes que investigar y tal vez no haya, pero hay una iglesia bautista, vamos a poner, pero sana. Porque hay de bautistas a bautistas, ¿verdad? Entonces tienes que asegurarte que te vas a ser miembro de esa iglesia. Es una decisión difícil. Oye, pastor, y si yo me voy a una iglesia bautizamos con él, pero yo no sé cómo, como yo no entiendo mucho de las denominaciones, Sí. y me meto a esa, y ahí le doy mi certificado, y después me doy cuenta que están locos, y no es de que me doy mi certificado. No es buen punto, hermana, déjeme aclararlo. El hecho de que te den un certificado de dimisión No lo puedo entregar. no quiere decir que llegas y dices ya de una vez. No. Tú tienes que congregarte, conocer, evaluar, platicar con ellos. Tienes que aclarar tus dudas y si ves que no, pues no tienes que entregarle nada. Entonces tú estás en contacto con tu iglesia, de la que todavía eres miembro, porque todavía no te haces miembro de la iglesia. Claro, y esa es una garantía, ¿verdad? Que no estás sin iglesia. Entonces los pastores, los ancianos, estamos bajo su cuidado, por así decirlo, y decimos, hermana, usted se comunica con nosotros y nos dice, pastores o hermanos, todavía no he encontrado iglesia. Bueno, entonces seguimos orando. Ese debería ser el orden, hermano. De hecho, si uno llega a otra iglesia, ¿no? Y platica con los pastores y uno supongo que ya les muestra su certificado, ¿no? Y si un pastor formado, pues va a entender, va a conocer de dónde viene, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué creen? Básicamente muchas veces, por ejemplo, el pastor Valentín tal vez no a fondo, pero si alguien hace eso con nosotros, Claro. si alguien viene y le entrega un certificado, pues hasta cierto punto va a conocer más o menos Así es. de qué tipo de iglesia viene, ¿no? Claro. Y si es un pastor interesado, pues y va a saber, va a conocer qué es lo que usted cree, ¿no? Claro. Y en ese sentido tal vez le haga algunas preguntas. Sí, mejor regrese. Exacto. Puede ser, hermano. Puede ser, la verdad. Porque está, Así en es. este caso el pastor está cuidando también de la Claro. iglesia que está. Y no nada más yo, recuerden, es el concilio espiritual, los ancianos gobernantes. O sea, Vamos a- una pregunta rápida. La iglesia donde uno llegue, los pastores no siempre, se podría decir, no están obligados a aceptarnos. Ni No, ustedes, claro, ustedes nada, nada. claro, así es, nadie, o sea, no debemos simplemente dar por sentado, por eso hay que conocerlos. Pero siendo realistas, otras iglesias no te van a pedir. No, hermano. Yo lo he visto eso aquí Sí, solamente. así es. en la Yo también aquí lo he iglesia visto nomás. reformada. Así Los demás, Vas a otra iglesia, no te van a pedir. Porque ningún creemos que ese es el certificado. orden que marca la Biblia, ¿verdad? Lo creemos que eso es. Vamos a continuar, dice.
Los miembros que por motivos legítimos deseen unirse a otra congregación también tendrán derecho a recibir un certificado de dimisión, claro. El concilio espiritual que conceda la dimisión comunicará inmediatamente este hecho al concilio espiritual de la congregación a la que han sido enviados, dándose por sentado que somos reformados, ¿verdad? Y una vez recibidos, la congregación receptora, la que recibe, notificará prontamente a la anterior sobre su admisión. Es decir, ya recibimos la carta, ya los entrevistamos, todo bien, ya los reciben como miembros, ya nos avisan, hermanos, ya ellos han sido recibidos como miembros de la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Los miembros cuya dimisión o despido ha sido concedida permanecerán sujetos a la autoridad de la congregación que los expidió hasta que hayan sido recibidos por la otra congregación. Eso es importante, porque tu membresía está todavía en tu iglesia, de la que te vas. No es que dices, ay, qué bueno, ya no soy miembro de ninguna iglesia. No, eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Dice, el certificado de dimisión será válido por 1 año a partir de su fecha. Claro, porque si hay gente, hermano, hay de todo, ¿okay? Que dice, bueno, me dieron mi certificado de dimisión y aunque no vaya a ninguna otra iglesia, pero todavía soy miembro de la iglesia donde están. Y así puede pasar el tiempo. Y no, eso tampoco está bien. Por eso es válido solamente por 1 año. 1 año. O sea, si Sí, no, porque- si no hace nada, él se queda en el aire. Exacto. No, y también, por ejemplo, salió bien, pues seguro que alguien salió bien, pero en 1 año, ¿cuántas cosas podrán haber pasado en su persona, en su Así es. vida? Sí. Y Hay después, otras iglesias, hermanos, que ¿cómo si nos hacemos responsables? si de tú eso? te vas de la iglesia y pasan 6 meses y no te reportaste, cierras tu membresía. Además uno se desvía. Yo tenía 2 semanas que no veía y dije, no, yo me voy mejor para mi iglesia, porque ya me estoy desviando. Bueno, al menos la hermana pues, estaba en contacto, ¿no? No, pero sí sucede eso. Hay iglesias, y las respetamos, que dicen, te fuiste de la iglesia, pasaron 6 meses, nunca respondiste a nuestras llamadas, nunca te comunicaste, pierdes tu membresía. Pero eso va también de cómo estás espiritualmente. Porque Claro, si te claro, vas hermana, porque Estamos te hablando están de moviendo, casos obviamente extraños. vas a buscar donde congregarte. Así es. Terminemos con el artículo 6. Es deber de los miembros de la iglesia llevar una vida sobria, recta y piadosa y trabajar fielmente para llevar a otros a Cristo. Eso se sobreentiende. Obedecerán las leyes y reglas de vida prescritas en la palabra de Dios. Acatarán la constitución de la iglesia y contribuirán generosamente en proporción a sus medios al sostenimiento del evangelio y a la extensión del reino de Cristo. Noten, esto es importante. La primera pregunta que hiciste, hermana, ¿esta constitución va a ser nuestra ley? ¿Verdad? O sea, suena como aparte de la Biblia. Puede sonar, interpretarse así. Decimos, no. O sea, conforme la vamos estudiando, te das dando cuenta que la constitución lo único que hace, en la medida de lo posible, ¿verdad?, es ser fiel a la palabra de Dios. Y entonces cuando decimos que esta va a ser nuestra ley, te das cuenta que en la práctica, ¿verdad?, hay aspectos como todo lo que estamos comentando que no están explícitamente dichos en la Biblia, pero con la sabiduría de Dios, la iglesia a través de los siglos ha elaborado estas leyes y las ha resumido y decimos, creemos que esto va a gobernar a la iglesia con base a los principios explícitos y generales de la palabra de una manera más ordenada. Como un país que tiene su Exacto, hermana. para que nadie Así venga y es. quiera agregar. Exacto. Y es ahí, mucha gente ve la constitución y se burlan, o sea, gente que se burlan y desprecian esto, y dicen, una constitución. Pero esa es gente que obviamente cuando hablas con ellos te das cuenta que desconocen la Biblia o no les importa lo que diga la Biblia y quieren hacer su voluntad solamente. Pero el orgullo, hermano, así es, el orgullo. Luego dice, obedecerán las leyes y reglas de vida prescritas en la palabra de Dios, acatarán la constitución de la iglesia. Y eso es bien importante porque puede suceder alguna injusticia, algún problema. Y tú dices, hermano, aquí está nuestra constitución. O lo que estamos diciendo, llegó alguien de repente y ya lo recibimos como miembros de la iglesia. No tenemos nuestra constitución, no puedes recibir a alguien, aquí está artículo tal. Ya llegó alguien que se memoriza la constitución. Mejor que el pastor le dice, hey pastor, artículo 5 de la constitución. Ok, está bien, ¿no? Y si no te sometes, pues te llaman a una reunión, ¿verdad? O por ejemplo en el caso de José, Sí. bueno, Pepe, pues,
que es más conocido por Sí, sí. Claro, ahorita se propone como miembro, pero no es nomás porque se le ocurrió o porque es Para empezar, ella es miembro. Como diácono. Ella es miembro, como diácono, exacto. como diácono. Entonces, los hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos visto a Pepe acomedido, responsable, le gusta. Los diáconos lo han visto Va enseñando, va también. enseñando. Los ancianos lo han visto, han observado. Dicen, no, él. Y ellos dicen, él es un buen candidato para ser diácono. Pero hay un proceso. Hay un proceso. ¿Okay? Muy bien. Y dice, y contribuirán generosamente en proporción a sus medios, al sostenimiento del Evangelio y a la extensión del reino de Cristo. ¿Okay? Entonces, la contribución es importante, ¿no? Es según sus medios. Recuerden la parábola, ¿no? O sea, cuando estaban en el templo, ¿se acuerdan? De los ricos y de la viuda. Los ricos daban de lo que les sobraba, la viuda dio una monedita, pero a los ojos de Jesús ella dio incluso más Todo lo que tenía. que lo que tenían ellos, porque ellos daban. Entonces, ¿cómo nosotros sostenemos a la iglesia? Esto es importante otra vez, se dan cuenta, dentro del contexto, cuando ponemos todo en contexto hace sentido. Por eso es que nosotros, ¿verdad? En nuestra iglesia, el diezmo no es un mandamiento, pero es lo mínimo que podemos dar al Señor. Lo mínimo. O sea, cuando uno comprende lo que Cristo ha hecho por ti, la salvación, y quieres que otros conozcan del Evangelio, las misiones, etc., uno da generosamente, uno contribuye y dice, Señor, yo quiero dar para la iglesia. Por ejemplo, ahora que somos miembros ya de la iglesia, de verdad, hermanos, si lo tomamos en serio, es un honor. Este edificio es tuyo. Este edificio es tuyo. Con todo lo que hay. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Luz, agua, el piso que pusieron. Se está pelando, ¿verdad? O sea, pero honestamente, si hubiera más presupuesto, pues la iglesia hubiera puesto un mejor piso, ¿verdad? Pero todo eso se dan cuenta que ahí es donde entran nuestras contribuciones. Una cosa es el diezmo, que tú dices, yo doy el 10% si Dios me bendice. Y nosotros entendemos cuando no se puede, ¿ok? O una buena ofrenda. O una buena ofrenda. Y hermano, muchísima gente lo hace así. Dan sus diezmos, dan sus ofrendas, contribuyen. El corazón alegre da con alegría, dice la palabra de Dios. Y ustedes lo han visto. Aquí en la iglesia, yo como pastor, yo no toco el dinero. ¿Ok? Son los diáconos que manejan todo, les dan al final de año su registro de todas tus ofrendas que diste para tus impuestos, se te da todo desglosado. Entonces, todo eso es importante para el sostenimiento de la iglesia y de la extensión del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, en proporción a sus medios, al sostenimiento del Evangelio y a la extensión del reino de Cristo, cada miembro asistirá fielmente a los servicios públicos de la iglesia y se dedicará diligentemente a las devociones privadas en casa, ¿verdad? Lectura de la Biblia, devocionales. Y los que hayan sido confirmados participarán regularmente de la cena del Señor. Nadie te puede decir, tú no vas a participar de la cena del Señor. ¿Ok? Aquí en la iglesia a veces no somos perfectos, hermanos, ¿verdad? Han venido gente de visita y nos dicen, somos cristianos. Y les damos la Santa Cena, pero después confirmamos y decimos, no debimos haberle dado la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, decir, Señor, perdónanos. Pero en la medida de lo posible hablamos con ellos, lo clarificamos y ya. Y así se molestan, pues ya es su problema, ¿verdad? Pero entonces, si tú eres miembro de la iglesia, nadie te puede impedir participar de la cena del Señor, siempre y cuando, como dice al principio, estés llevando una vida sobria, recta, piadosa, que no estés en pecado. Los padres prestarán atención a la formación cristiana de los miembros del hogar. O sea, los hijos. Y los esposos se encargan de las esposas. De las esposas, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermanos. ¿Comentarios para terminar? Referente al diezmo, pastor, Sí. que yo leo la Biblia que no, eso no es mandatorio, Sí. pero sí creo que debes dar una buena ofrenda. Claro. Personalmente, cuando yo llegué a esta iglesia, yo empecé a poner un sobre, pero Sí. eso a mí siempre me ha molestado porque siento Sí, cierto, igual. tengo cierto control de la gente sobre mí, Sí. porque al dar, yo necesito dar algo que esté en mi corazón, lo que me estén controlando. Entonces, yo acostumbro a separar cada semana 10, 20, lo que yo pueda, pero no lo hago en un sobre. Claro. ¿Qué hay de eso? O sea,